Diga: el evangelio del reino. Mateo 17 dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Fuerte, verso 8: sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Diga: el evangelio del reino. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia de Cristo debe ser movilizada para ganar almas, demostrando el poder de Dios con sanidades, con milagros, con liberación y con lo profético. Amén. Los problemas de la gente de nuestra ciudad están en el ahora. Significa que un evangelio histórico a ellos no les sirve, porque sus problemas están sucediendo ahora. Un Cristo que sanó en el pasado a la mujer del flujo de sangre, a ellos no les sirve. Nosotros necesitamos traer a ese Cristo de la Escritura a la hora. ¿Cuántos dicen amén? Diga: el evangelio del reino. Necesitamos tener sentido de urgencia y salir de las cuatro paredes y llevar el evangelio donde está la necesidad. Amén. Número 1, arrancamos. ¿Qué es el evangelio? Mateo 4:23. ¿Qué es el evangelio? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué tipo de evangelio? El evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Qué es el evangelio? Jesús recorría Galilea haciendo 4 cosas. Letra A. Y son las mismas cosas que la iglesia de hoy tiene que hacer. Letra A, enseñando. Letra B, predicando el evangelio del reino. C, sanando toda enfermedad. Y D, echando fuera demonios. Estas 4 cosas son las mismas cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer: enseñar, predicar el evangelio del reino, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa la palabra evangelio? En el original griego, la palabra evangelio es la palabra evangelión, que simplemente significa buenas noticias, nada más que eso. Evangelio es una buena noticia. La palabra evangelizar viene del griego evangelizo y significa anunciar. Tenga la idea, véase Emporias con Colón. Evangelizo significa anunciar públicamente, véase parado en una mesa en la universidad. Anunciar públicamente, casi como un heraldo que grita un mensaje oficial. ¿Cuál es la buena noticia del evangelio del reino? Jesús murió en la cruz por tus pecados. Si hoy día tú lo reconoces a Él como tu Señor y tu Salvador, si tú te reconoces pecador delante de Él, te arrepientes de tus pecados, le suplicas que Él te perdone, ¿sabes qué? Jesús es misericordioso para perdonarte.
Pero Jesús no solamente murió para salvarte de una eternidad en el infierno, sino también Él murió en la cruz para sanar toda enfermedad y para liberarte de toda atadura demoníaca. Diga el Evangelio del Reino. Más fuerte, diga buenas noticias. ¿Qué nos enseña esto? Lo que acabamos de leer. El Evangelio está hecho para ser anunciado, no guardado dentro de cuatro paredes o muy profundo adentro de tu corazón. El Evangelio está hecho para ser anunciado. Si no lo anunciamos, deja de cumplir su propósito. Ahora la pregunta es, ¿qué evangelio predicaba Jesús? Porque hoy día hay muchos tipos de evangelios, y sin duda que en esos tiempos también. ¿Qué tipo de evangelio predicaba Jesús? Porque ten en mente que evangelio solamente significa buena noticia. Por ejemplo, en esta semana me entregan mi casa propia. Ese es un evangelio, porque es una buena noticia. La Universidad de Chile ganó a Colo-Colo. Esa es una buena noticia. Eso también es un evangelio. ¿Acaso la palabra nos dice que nosotros tenemos que irnos a Bories con Colón, o que te pares en la mesa en tu trabajo cuando hagan la reunión con los trabajadores y tú digas: en esta semana me entregan mi casa? Porque es una buena noticia. ¿Qué evangelio predicaba Jesús? ¿Qué evangelio tenemos que predicar? Jesús predicó el evangelio del reino. No predicamos cualquier mensaje, predicamos el mensaje que predicó Jesús, el evangelio del reino. Número 2, evangelios sustitutos que se predican hoy día. Los evangelios sustitutos son mensajes buenos, son mensajes populares, son mensajes que le gusta a la gente, pero son mensajes o evangelios incompletos, porque no transforman corazones. Letra A, el evangelio motivacional. El evangelio motivacional, ¿qué dice? Predicadores que te animan, pero no confrontan el pecado ni te llaman al arrepentimiento. ¿Cuál es otro tipo de evangelio que se predica hoy día? Que son evangelios incompletos. B, el evangelio del conformismo. El evangelio del conformismo es un evangelio cómodo, es un evangelio pasivo, que no desafía al creyente a crecer espiritualmente, no llama al servicio ni al sacrificio. Este tipo de evangelio no siente ninguna carga por las almas que se pierden. Ellos están felices y contentos con que ellos sean salvos. Ellos están felices y contentos con que ellos se congreguen, pero poco y nada les importa el sufrimiento y la necesidad de nuestra ciudad. Ellos se conforman con asistir y nada más. El evangelio del reino hace discípulos. El evangelio del conformismo hace clientes. ¿Qué significa eso? Gente que solamente viene a buscar a la iglesia. Sánenme, libérenme, ayúdenme, órenme, libérenme. El evangelio del reino es el que hace discípulos. Amén. El discípulo no es uno que viene para que le oren. Es uno que se propone crecer espiritualmente y se esfuerza y se sacrifica espiritualmente para que él pueda orar por otros. Él no viene todos los domingos, sino va todos los miércoles a la casa de paz. En un principio está bien,
Pero si pasan años y años y seguimos con lo mismo, algo está funcionando mal en ti. El evangelio del conformismo hace clientes, forma clientes, gente que solamente viene a pedir y a buscar. Pero el evangelio del reino hace discípulos, hombres y mujeres comprometidos con la causa del reino. ¿Cuántos dicen amén? C, el evangelio histórico. ¿Cuál es el evangelio histórico? Estamos viendo que no tenemos que predicar. El evangelio histórico habla de un Cristo del pasado, pero no muestra su poder en el presente. Ellos hablan de que Jesús sanó hace 2000 años, pero no ocurren sanidades en el ahora. Hablan de que Cristo liberó al endemoniado gadareno, pero hoy día no hay transformaciones de vidas en el ahora. Ese es un evangelio histórico. Y como te dije anteriormente, la gente tiene necesidad en el ahora. Tú tienes una necesidad en el ahora. A ti no te sirve un evangelio histórico. Tú lo que necesitas, y tú viniste a la iglesia porque tú necesitas que nosotros te saquemos a Cristo de la Escritura y te lo hagamos real. Que el poder de Dios que predicamos se haga real. Porque tú estás enfermo, porque tu padre está enfermo, porque tu hijo está enfermo, y ellos necesitan una manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga el evangelio del reino. D, el evangelio del amor. El evangelio del amor es: Dios te ama no importa lo que hagas. Suena bonito y en parte es verdad, pero es peligroso porque habla del amor de Dios, pero calla sobre el arrepentimiento y calla acerca de la santidad. Este mensaje hace creer que puedes seguir viviendo en pecado y que no necesitas cambiar. Igual vas a ir al cielo porque Dios te ama. Ese es un falso evangelio. 3. ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio del reino? ¿Por qué tenemos que predicar el evangelio del reino? Vamos a leer Eclesiastés 8:4, la versión de la Biblia en inglés, la King James. Leamos todos juntos. ¿Cómo dice esta versión de la Biblia? Más fuerte. Donde está la palabra del rey, allí está el poder. Donde la palabra del rey es declarada, van a suceder 3 cosas, perdón. Leámoslo en pantalla. Cuando tú declaras la palabra del rey en un lugar, sobre una persona, sobre una situación específica, van a suceder 3 cosas. Los corazones son transformados, los demonios huyen y los enfermos se sanan. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Jesús fuerte. Cada vez que declaramos con fe la palabra del rey, su reino viene a nosotros. Milagros, sanidades, liberación y transformaciones comienzan a ocurrir, porque donde está la palabra del rey, allí está el poder. Levante su mano y diga conmigo: donde está la palabra del rey, allí está el poder. Cada vez que proclamamos las buenas noticias del reino, el reino de Dios viene en medio de nosotros y milagros impresionantes comienzan a suceder. ¿Escuché ese amén? El evangelio sin poder es cualquier otra buena noticia. Ganó la U, ganó el Colo,
Construyeron un nuevo hospital en Punta Arenas. El evangelio sin poder es cualquier otra buena noticia, no hay ninguna diferencia. Mucho evangelio que se está predicando carece de poder. Hay mucha elocuencia, hay mucha doctrina, pero poco poder de Dios. El plan de Satanás siempre ha sido convertir a la iglesia en una entidad natural, lejos de lo sobrenatural de Dios. Mateo 12:28, mira lo que dice. Leamos todos juntos. Levante su mano y vamos a leer todos juntos. Vamos, ¿qué dice? Más, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que está diciendo? Parafraseado sería: cuando el reino de Dios viene, el reino de las tinieblas tiene que huir. Cuando el evangelio del reino es predicado, cuando se declara la palabra del rey, se manifiesta el poder del rey. Amén. Cuando predicamos el evangelio del reino en las calles, en el trabajo, las personas no solamente reciben a Jesús en el corazón, sino que también se liberan de toda obra demoníaca. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 6:9 también habla del reino. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10, todos juntos. Más fuerte: venga tu reino. Otra vez: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando el reino de Dios llega a un lugar, allí se empieza a cumplirse su voluntad. La pregunta es: ¿cuál es su voluntad que se comienza a cumplir cuando Él llega a un lugar? La voluntad de Dios está escrita en la palabra. Por ejemplo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas a los pobres, para traer sanidad a los que tienen el corazón roto, para traer libertad a los cautivos y para liberar a los que están en prisiones de cautiverio espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el reino de Dios llega a un lugar, allí comienza a cumplirse su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está escrita en la palabra. Por ejemplo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El evangelio no es solamente un mensaje de salvación, tiene que ir acompañado de la demostración del poder de Dios. Amén. Si no hay poder, es una buena noticia más como cualquier otra buena noticia que tú puedes recibir. 4. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Primera de Corintios 2:1. ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo a griegos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no fui hablando bonito, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Todos juntos, verso 4. Yo creo que esto nos concierne a todos, nos llega a todos. Mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Los líderes de Casa de Paz, yo creo que le queda muy bien en tu casa de paz. Le puedes decir a la gente que va a tu casa de paz: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de dos cosas: demostración del Espíritu Santo y demostración
del poder de Dios. Dale un aplauso a Jesús fuerte. ¿Cuál es el mensaje que predicamos? El evangelio tiene dos pilares. Letra A: la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el mensaje que predicamos. Ese es el evangelio que predicamos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mensaje de todo evangelista: la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y el segundo pilar, ¿cuál es? El llamado al arrepentimiento y el perdón de pecados. 5. ¿Quién debe evangelizar? ¿Para quién es el llamado de publicar las buenas noticias? Marcos 16:15. ¿Qué es lo que dice? Más fuerte. Y les dijo: predicar el evangelio al que no conoce de Jesús no es una sugerencia, es una orden. Compartir el evangelio, la buena noticia del reino, no es una sugerencia de Dios para nosotros, es una orden y es un mandato. Cada seguidor de Jesús debe ser un pescador de hombres. ¿Cuántos dicen amén? Cada seguidor de Jesús debe ser un pescador de hombres. Mateo 4:19. Leamos todos juntos. Y les dijo, al principio cuando estaba llamando a sus discípulos, y les dijo: venid en pos de mí. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cada seguidor de Jesús debe ser un pescador de hombres. Todos aquellos que han tomado la decisión de decirle que sí a Jesús, abrirle las puertas de su corazón y reconciliarse con Dios, debe ser un pescador de hombres. Jesús no dijo: síganme y los haré apóstoles. Jesús no dijo: síganme y los haré cantantes. Jesús no dijo: síganme y los haré profetas. Jesús no dijo: síganme y los haré maestros. Lo primero que Jesús dice es: sígueme y te haré un evangelista. Esto nos enseña algo poderoso. Evangelizar no es un ministerio para algunos, es el ministerio que todos tenemos. ¿Qué significa el mar en la Biblia? Hablando de pescar hombres, usando la analogía del pescador y de los peces. ¿Qué significa el mar en la Biblia? En la Biblia, el mar, leamos todos juntos, ahí está. En la Biblia, el mar representa el mundo, un sistema sin Dios, lleno de tinieblas, muerte, perdición, confusión, dolor y gente ahogándose sin Cristo. Jesús nos llama a entrar en ese mar, a tirar la red y rescatar las vidas antes de que sigan muriendo. Vamos a ver el contexto histórico de la pesca en Israel en tiempos bíblicos. Vamos a leer todos juntos. Pescar en los tiempos bíblicos implicaba trabajar de noche, cansancio, dedicación y paciencia. También se usaban lámparas. Estamos viendo el contexto histórico.
de este versículo: os haré pescadores de hombres. Se usaban lámparas porque la luz atraía a los peces. Los barcos de pesca en Galilea, encontrados en excavaciones, como el famoso barco de Jesús, datado del siglo I, tiene una estructura. Léalo usted. Tiene una estructura que permitía transportar aceite para la iluminación. ¿Cuál es la aplicación espiritual? Escúcheme. Las almas se ganan en la noche. Las almas se ganan en la oración de madrugada. Por eso los evangelistas son los más esforzados y sacrificados, porque son hombres y mujeres de oración de madrugada. Las almas primero se ganan en el mundo espiritual y después salimos a las calles a anunciar la buena noticia. Primero se ganan en oración y después salimos a lo público a gritar lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cuál es la aplicación bíblica? Para ganar almas hay que tener la misma disciplina que tiene un pescador. Estar noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche en el mar, intentándolo una y otra vez, intentándolo una y otra vez, intentándolo una y otra vez. No hay pesca efectiva sin el fuego del Espíritu Santo. No hay evangelismo efectivo sin llenura del Espíritu Santo. Sin oración de madrugada no hay aceite. Sin oración de madrugada no hay fuego. Sin aceite y sin fuego no hay evangelismo que funcione. Seis. ¿Qué es lo que necesitamos para ser evangelistas? Pastor, yo quiero predicar el evangelio. Tengo pasión por las almas. 6. ¿Qué necesitamos para ser evangelistas? Número 1, o letra A, ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Cúmplese el primer requisito entonces. B, conocer el mensaje que vas a anunciar. Conocer el evangelio. Tener versículos claves para predicar la palabra a tus amigos. Letra C, ser llenos del Espíritu Santo. Y letra D, hay que ser valiente y atrevido para demostrar el poder de Dios. Porque nosotros no predicamos cualquier evangelio, predicamos el evangelio del reino, que es con demostración del poder. Y para demostrar el poder, para que ese aceite que está en nosotros cuando fuimos llenos del Espíritu Santo salga y se traduzca en una sanidad, en una liberación, en una palabra de ciencia certera, hay que ser valiente y atrevido. Hay escasez de evangelistas en las iglesias. Por esta razón, las iglesias crecen con personas que vienen de otras congregaciones, pero no con nuevos convertidos. La sangre de una iglesia es el evangelismo. Diga conmigo, la vida de una iglesia. Más fuerte, diga, la vida de una iglesia es el evangelismo. ¿Sabe lo que significa eso? Que la vida de la iglesia son los nuevos creyentes. Lo que le dan vida a la iglesia son los nuevos creyentes, que constantemente estén llegando nuevos creyentes, bebés espirituales, corderitos. ¿Cuánto puede decir me?
¿Cuántos corderitos nuevitos tenemos? Pasaron como 5 o 6 delante. Hermoso escucharlos, como ellos hablan. ¿Te llena, sí o no? Donde hay almas nuevas, hay vida. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó para su casa de paz? Donde hay almas nuevas, hay vida. 7. Las marcas de un evangelista. ¿A dónde están los evangelistas llenos del Espíritu Santo aquí? ¿Cuáles son las marcas de un evangelista? Hechos 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. El evangelista Felipe es el modelo de evangelista en el Nuevo Testamento. Así que vamos a basarnos en él para ver las marcas de un evangelista. Letra A. ¿Cuál es la primera marca de un evangelista? Compasión por las personas. No solo predicó el evangelio Felipe a los judíos, sino que también predicó el evangelio a los samaritanos, una raza despreciada. Y no solamente le predicó a los samaritanos, sino que también a los africanos. ¿Se acuerda de el eunuco etíope? Compasión por las personas. ¿Qué es compasión? Es sentir el dolor que la gente está sintiendo. Es sentir el dolor como propio cuando ellos sufren. B. Su mensaje es sencillo y centrado en Jesús. No le pone ningún color para predicar el evangelio. Es sencillo. La persona más desletrada le puede entender el mensaje del evangelio que está predicando. Su mensaje es sencillo y centrado en Jesús. Hechos 8:35. Mira lo que dice de Felipe. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. C. Tiene gracia para compartir el evangelio. Hechos 8:6. Mira la gracia de Felipe. Y la gente unánime escuchaba. Esa es la palabra clave. Atentamente. Escuchaba atentamente, porque esa es la gracia del evangelista. Y cuando habla, captura la atención de las personas. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. D. ¿Cuáles son las marcas de un evangelista? Le siguen milagros, señales y maravillas. Hechos 8:13. Leamos todos juntos. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Todos juntos, léalo fuerte. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Marcas de un evangelista: siempre está listo para echar fuera demonios. Hechos 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, los demonios salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Levante su mano, diga: un evangelista. Diga: yo soy evangelista y siempre estoy listo para echar fuera demonios. F. Es valiente y osado. Hechos 8:5. Pero los que fueron esparcidos, porque había persecución, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Felipe no se quedó en Jerusalén, donde podía estar más seguro. Ciertamente que en Samaria. Felipe tomó riesgos y evangelizó en Samaria y en otro lugar peligroso como Gaza. La palabra valiente, hay una diferencia entre valiente y osado. Los evangelistas son valientes y son osados, y hay una diferencia entre ambas. No es lo mismo ser valiente que ser osado. Valiente es alguien que enfrenta el miedo y actúa a pesar de él. ¿Tienes miedo para predicarle a tu amigo? Te envalentonas, igual lo haces con miedo, lo haces. Eres un valiente. ¿Pero qué es osadía? Es alguien que se atreve a hacer cosas arriesgadas. Implica atrevimiento, a veces rozando lo imprudente. Predicar en Samaria era muy arriesgado para Felipe. Culturalmente era arriesgado y era peligrosamente valiente. Felipe predicó el evangelio donde muchos no quisieron ir. 8. ¿Cómo dice? Evangelizando con citas divinas. ¿Qué es una cita divina? ¿Qué es una cita divina? Leamos todos juntos. Léalo usted. Una cita divina es cuando el Espíritu Santo nos da una palabra de ciencia a través, puede ser de escuchar, puede ser a través de sentir, puede ser a través de ver una visión, o puede ser a través de un sueño. Nos muestra con claridad el Espíritu Santo el nombre de una persona, el nombre de un lugar, puede ser hasta la dirección de un hogar, de una casa, condiciones específicas. Nos dice dónde tenemos que ir y nos dice qué tenemos que decir. Diga citas divinas. Hechos 8:26. En esta semana el Espíritu Santo nos va a dar muchas citas divinas. Hechos 8:26. Puede ponerse en pie y vamos a leer todos juntos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Mira, Dios le está dando dirección, pero muy específica. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, obedeció la voz del Espíritu. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Verso 28. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Volvía sentado en su carro y estaba leyendo la Escritura. En nuestra ciudad hay gente que tiene un deseo sincero de acercarse a Jesús, pero no saben dónde ir, porque ellos tienen la idea de que todas las iglesias son chantas, de que todo es parte de lo mismo, que todas las iglesias lo mezclan todo. Todos son lo mismo, no hay ninguno bueno. Pero hay gente que tiene el corazón sincero y que está leyendo la Escritura y que van a ser líderes poderosos en tu red, van a ser líderes de casa de paz poderosos en este lugar, hombres y mujeres apasionados por Dios,
Pero lo que nosotros necesitamos es una cita divina. Lo que nosotros necesitamos es pedirle al Espíritu Santo en esta noche: habla mi espíritu, habla mi corazón, dame una palabra de ciencia, a través de escuchar, a través de ver, a través de un sueño en la noche, a través de sentir. Estaba leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Estaba leyendo justamente el mensaje del evangelio, el mensaje que nosotros anunciamos. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Está hablando de Jesús, el profeta Isaías. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, ¿para qué le dieron? Abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el mensaje que anunciamos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuántos dicen amén? Todos debemos pedirle al Espíritu Santo citas divinas con personas. Hay personas que tienen hambre de Dios y no saben cómo buscarlo. Hay otros que están pensando en quitarse la vida y no hay ninguna persona cercana que pueda hablarle de Jesús. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé una cita divina para esta semana. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo puede depositar su voz en tu espíritu en este momento? Hay familias que están sufriendo por la pérdida de un hijo, por la enfermedad de un familiar, y no hay nadie que les hable de Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo una cita divina. Amén. Vamos a adorar a Jesús. Levante su mano. Vamos a impartir la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia y lo vamos a enviar a predicar el evangelio del reino esta semana. Levante su mano. Vamos a adorar al Señor. No lo vamos a hacer muy largo, porque después vamos a ministrar sanidad a los enfermos, vamos a ministrar liberación de ataduras demoníacas y vamos a ministrar sanidad a los corazones quebrantados. Todos aquellos que han venido a este lugar con algún problema físico, preparen su corazón. Todos aquellos que han venido a este lugar con un quebrantamiento de corazón.